Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida sobre la segunda ronda que ha terminado hace escasos minutos. Traemos la partida siendo muy interesante entre Jan Nepomniachtchi, que había perdido ayer contra Magnus Carlsen, contra Liretsa Firuza. Y aprovecho para traer la clasificación de cómo quedó la primera ronda, en la que pues todas las partidas terminaron en tablas, menos la que trajimos entre Magnus Carlsen y el propio Nepomniachtchi. Y también quería aprovechar ahora para traer un par de detalles más. Uno, vemos los ganadores que ha habido a lo largo de estos años y desde el 2013 que se juega este torneo, en el que, el asterisco en el 2018 es que hubo triple empate, quizás no había desempates, creo que para este año al menos sí que los hay. No sale el año de 2019, ya que fue Dean Liren y no está ahí puesto porque no está jugando. El resto de jugadores que han ganado anteriormente pues están jugando. Y una cosita más, que sobre todo esto estaba en torneos históricos que estamos trayendo, por ejemplo, pues el de San Petersburgo de 1914, el de San Sebastián de 1911, y en este caso pues nuevamente vuelven de alguna manera los premios a la brillantez a una partida, y en este caso pues el premio que se lleve esa partida, o sea, la partida que se lleve el premio ganará $5.000, que no está nada mal gracias a un señor que se llama Brian Priester, ¿no? Volvemos, por lo tanto, ya ahora sí a la partida. Como decimos, segunda ronda. Jan Nepomniachtchi con las piezas blancas. Firuza responde con caballo F6, C4 E6, caballo F3, antininzo India y gambito de dama declinado de momento tras estas jugadas. G3, apertura catalana. Las piezas negras ganan peón, ya que pues además no está defendido. Alfil G2, fianchetando, y A6, pues desarrollando un poquito o ganando un poquito de espacio en el flanco de dama. Tras estas jugadas enroque en corto, caballo C6, dama C2 atacando en C4, y aquí podríamos pensar en jugar B5 defendiendo el peón que está atacado en C4, pero tras caballo E5 hay doble ataque sobre el caballo, se ha abierto la gran diagonal, y jugando lo mejor para ambas colores, pues tras esta captura, incluso antes de ganar la torre en A8, aunque también sería posible quizás este peón podría capturar, hay ataque sobre el caballo, se mantiene ataque sobre la torre, caballo de 5 defendiendo, pues quitándose del ataque y bloqueando, y tras torre de 1 parece que las negras están un poquito mejor con cierta presión en la posición. Todo esto se evita ya que, pues Firuza decide no defender en B5, se juega caballo por D4, viniendo varios cambios en dicha casilla, dama por D4 y caballo D2, ahora con doble ataque sobre el peón de C4. Si B5, pues ahora sí que es perdedora, ya que se pierde la torre en A8. Se juega C3, ya que aunque el peón pues se va a entregar, Firuza decide que así pues se desdoblan los peones, quedando separados en el flanco de dama, y en caso de capturar con la dama, que esto no pasa en la partida, pues habría cambio de damas, los peones quedan nuevamente aislados, y además sin damas en la posición, pues estarían incluso un poquito mejor las piezas negras. Tras estas jugadas se ataca a la dama, esta se retira a C5, caballo E4 con ataque a la dama, se decide cambiar material, alfil por E4 con cierta presión sobre el punto de H7 y alfil D6 desarrollando. Es verdad que la presión existe siempre y cuando las negras se enroquen en corto, ya que a un movimiento o una captura en el que se gana un peón se pierde la partida tras dama H5, ¿no? Hay doble ataque al alfil, y si este pues se retira, vendría mate directo en H2. Torre B1 es lo que se decide jugar en esta posición, doble ataque sobre el punto de B7, y Firuza de momento o primero juega F5, ya que en caso de enrocar en corto sí que la batería alfil y dama sobre la diagonal, sobre el punto de H7, pues podría ser bastante molesta, ¿no? O incluso pues ganando peón y quedando el rey negro bastante expuesto. Tras estas jugadas en esta posición, Nepomniachtchi decide retirar el alfil a G2, aunque tiene ganancia de un peón
en B7, que de hecho lo recuperaría ya que cuenta con peón de menos de momento, y el tema es que si captura en B7, aunque se recupera un peón en caso de que haya cambios y aun teniendo una torre en séptima, el tema es que, bueno, pues dama C6, torre B3, por seguir en alguna línea, las piezas negras se enrocan. Y si no, el problema es que las blancas han perdido el defensor natural que tiene su rey, y por otro lado las piezas negras, como vemos, pues tienen un alfil que de momento pues no está jugando para nada. Quizás pueda ser esos alguno de los motivos por los que retira Nepomniachtchi el alfil a G2, la partida continúa con enroque en corto, alfil E3, viene con ataque sobre la dama, se retira a la casilla de A5, C4 y F4, bueno, pues con posibilidad de hacer cambios en esta casilla. Nepomniachtchi evita y coloca el alfil en D4, alfil E5, Firuza quizás pues buscando el cambio de material, y dama B2, bueno, pues ofreciendo ese cambio de piezas, pero bueno, pues teniendo que capturar primero las negras. Es lo que hace Firuza en la posición, alfil por D4, dama por D4, y permite a las piezas negras jugar E5. Por un lado se refuerza la casilla de F4, también, o al final ese alfil malo, por decirlo de alguna manera, pues tiene un poquito más de diagonal en la posición, el peón está defendido por la dama, pero también permite a las piezas blancas, bueno, pues hacer este movimiento dando un jaque, obligando al cambio de damas, ya que la dama en A5 está atacada, el alfil viene hasta D5 ganando un tiempo sobre el rey que está o se tiene que retirar a H8 ya que venía jaque, y es ahora cuando finalmente recupera el peón en esta posición. Nepomniachtchi y Firuza deciden no capturar y juega torre B8. El tema es que si capturas y hay cambios, esta torre que decíamos antes, pues que bueno, pues estaba en séptima, pero era dama C6 la que expulsaba la torre, pues con tan poco material y llegando prácticamente a un final, solamente de torres, pues las blancas podrían estar un pelín mejor, ¿no? Ganando la partida. Se juega torre B8, cambio de piezas en esta posición. Torre F1 activando la segunda torre a una de las columnas abiertas, y aquí, y debido a que el rey está en H8, decide Firuza empezar a moverlo. Torre por B8, torre por B8, y tras estas jugadas torre D5 atacando en E5, torre B4 atacando también el peón de C4, torre por E5, F por G3 y tras H por G3 primero torre por C4. Hay igualdad de material y de hecho también en la partida torre A5 atacando en A6, y aquí viene una primera imprecisión o error por parte de Firuza, ya que, bueno, quizás el movimiento que hace manteniendo el peón de A6 y también el de C7 que lo tiene pasado no es del todo bueno, ya que quizás este peón pues debería empezar a empujarse y una jugada como C5 podría ser muy interesante. Caería el peón de A6, las blancas tienen su peón pasado, pero también las piezas negras tienen su contrajuego, ¿no? Torre C2 atacando en E2, a E3 el peón ya está en C4, y bueno, pues aquí finalmente se cambiarían los peones y la partida seguiría con cierta igualdad, ¿no? A un movimiento como A5, C3, torre C6, y bueno, pues como decimos, pues sigue todo con igualdad. Decide llevar la torre a C6 y tras jugarse rey G2, comenzando ambos jugadores a mejorar la posición de sus reyes y también de sus peones, comentar que estamos en la jugada 30 y Firuza solamente contaba con 10 jugadas, para 20 minutos, o sea, jugada 30, 10 jugadas para llegar al control y contar con 30 minutos más, y le quedaban 20 minutos para hacer esas 10 jugadas. De momento, tras las mismas, pues F4, rey E7, y aquí se juega torre B6, ¿no? Quizás H6 un poquito mejor, en la que, bueno, pues se avanza un poquito el peón, también en algún momento podría buscarse un G5, quizás no de momento, ya que las blancas pues están controlando dicha casilla, pero sí para hacer frente al avance o al progreso de las blancas. Además de esa imprecisión, si seguimos las jugadas, el tema es que las blancas van mejorando sus peones y su rey
sobre todo pues estos 3 peones, y por otro lado las piezas negras hacen movimientos más pasivos. Aquí además es cuando Nepomniachtchi hace una jugada que iguala la partida nuevamente, pero no aprovecha Firuza, ya que tras F5 se juega rey F7 y quizás se podía haber jugado rey F6. La idea de este movimiento es activar el rey negro y venir a una casilla como G5. No es posible jugar E5 jaque, ya que está cayendo el peón de F5, y quizás a un movimiento como rey F4, G5 con jaque pues podría ser muy interesante, ¿no? Si captura el paso, bueno, pues quedan peones, también un peón pasado para las piezas blancas, pero los peones tampoco están ligados y quizás la partida se igualaría. No se hace esta jugada rey F6, se juega rey F7 y Nepomniachtchi sigue con su avance, G4, ahora sí H6, rey F4 y tras rey E7 estamos en la jugada 36 y vamos a ver, volviendo un momentito a la jugada 30, cómo las piezas blancas pues han mejorado su posición y las piezas negras han hecho, creo que, bueno, pues simplemente estos 3 movimientos, ya que la torre iba y venía. Volvemos un momentito para verlo gráficamente y vemos pues el avance de las piezas de Nepomniachtchi, ¿no? Volvemos a la posición en la que estábamos, se jugaba rey F7, G4, H6, rey F4 y rey E7. Tras estos movimientos, torre A4 ya en el tablero, quizás con ideas de lanzar E5 y evitar que la torre negra venga a C4, torre B6 y tras torre C4 atacando en C7, también posible para las piezas blancas jugar G5 y si cambios pues mantienen un rey todavía más activo en la posición, se juega torre C4, también muy interesante atacando el punto de C7 como decimos, rey D8 defendiendo, yendo a la octava con el rey Firuza, E5 ya en el tablero y torre B1 quizás para buscar jaques y de alguna manera pues acosar al rey blanco. No obstante, Nepomniachtchi pues hace bueno, pues una jugada muy inteligente y no es otra que torre C6. Por un lado toca en A6 y la partida continúa con torre B4 jaque. Si torre F1 jaque, llevando las blancas el rey a E4 y ahora las piezas negras, bueno, pues jugando torre G1 y atacando a este peón que podría caer a no ser que el rey vuelva, las piezas blancas tienen esta jugada. Gracias a que la torre ha ido a C6, se está defendiendo en G4, se ataca el punto de G7, quizás más importante para tener 2 peones pasados ya ligados. Y bueno, pues ¿qué se puede jugar por parte de las negras, ¿no? Como decimos, evita este torre F1, aunque se había, bueno, esa era la intención, ¿no? Quizás tras traer la torre a B1, torre B4 jaque rey F3 y tras torre B5 atacando en E5, E6 quizás pueda cortar el pase de la torre, aunque también parece que mantiene la ventaja, pero se decide jugar rey E4 y a torre B4 nuevamente jaque. Si antes el rey estaba en F4 volviendo a F3, el tema es que está en E4, llega a D5 y aunque cede un peón, tras estos movimientos Nepomniachtchi coloca el rey en E6. La amenaza ahora en la posición podría ser torre A6 y torre A8 mate. De momento rey C8 retirándose un poquito de esta amenaza. Nepomniachtchi va por este movimiento y tras rey B7, bueno, llevando la torre o retirando la torre a una posición quizás, por decirlo así, de alguna manera más pasiva, todavía las piezas blancas tienen ventaja. Tras estos movimientos continúa la misma como con torre G2, rey F7 dando la casilla para el peón de 6 y ya buscar la coronación, y tras torre F2 atacando en F5 Nepomniachtchi juega F6. Si hay cambios, bueno, pues incluso aquí a la captura existiría E6 directamente, teniendo el peón defendido y las piezas negras, pues si entran a la torre están completamente perdidas. Se opta por jugar este movimiento activando el rey, rey C6 y tras rey por G7, rey D7. Tras estas jugadas finalmente Nepomniachtchi juega en esta posición rey F7 y finalmente Firuza decide abandonar. El tema es que el rey pues evita movimientos, bueno, como rey E6 o rey E8, también la torre podría venir a la sexta o la octava para dar algún tipo de jaque, pero por seguir una línea todavía más determinante para las piezas blancas y jugando lo mejor para las negras, si torre E2
quizás frenando E6, ya que vendría con jaque si la torre no se coloca en dicha casilla. Existe primero torre D3, expulsa al rey, ya que viene con jaque, rey C6 o rey C8, da igual, E6 ya en el tablero, y bueno, pues hay que entregar material para evitar la coronación, pero no la partida. Hemos visto la clasificación de la primera jornada, esta pertenece a la segunda ya. Veremos en próximos vídeos cómo va la clasificación actualizada, ya que ha habido alguna victoria más en esta segunda e interesantísima jornada. Por mi parte nada más, hablamos para un futuro, un saludo, chao.